andar, que la tengo aquí en clase, que ya se las muestro, excepto el acarreo y excepto el regreso vacío, porque eso depende de la distancia y depende de la velocidad. El regreso vacío, repito, depende de la velocidad a la que viene y depende de la distancia. Las maniobras para colocarse también dependen del volumen de la traílla. Volúmenes o traillas muy grandes son más lentas. Entonces, tenemos eso. Esta es la fórmula de ciclos por hora versus cantidad de volumen por ciclo, multiplicado por la eficiencia horaria y multiplicado por el factor de llenado. Esta es la producción, esta es la carga útil o factor de llenado, pero de la traílla, ojo. Entonces, aquí tenemos 6 tipos de suelo: arena húmeda, grava redondeada, arena seca, tierra vegetal, arcilla y roca de voladura. Esos son los factores de llenado. ¿Qué nos falta? Nos falta, por ejemplo, el tiempo de excavación de la primera parte del ciclo. Aquí está cómo determinar los datos. El tiempo de cargue es el tiempo requerido para que la mototraílla cargue. Dependerá del tipo de traílla, si es con elevador, si es sencilla, si tiene un solo motor, si tiene 2 motores, es decir, de la capacidad de la tolva y de la configuración de la máquina, tipo y capacidad del empujador, en este caso del bulldozer que lo empuja, tipo del material que se va a cargar. Hay unos suelos que son más fáciles, hay otros que no. Condiciones, inclinación del terreno y habilidad del operador. Esta tabla que les voy a mostrar aquí es para determinar el tiempo que demora la traílla cargando. Tipo de traílla, el tiempo convencional con elevador de carga y carga dual. Aquí está de 0.5 a 1 minuto, de 0.9 a 1.3 minutos y de 1 a 1.25 minutos. Es decir, aquí está la primera parte del ciclo, que es la parte de la carga. El tiempo de acarreo con carga depende de la distancia y velocidad promedio, una distancia de unos 2 kilómetros o 2.000 metros entre la velocidad que pueden ser 20, 15 kilómetros por hora, distancia pongamos 1.5 o 2 kilómetros, usted divide en 2 kilómetros entre 15 kilómetros por hora y pues les da el tiempo en horas para esa parte del ciclo. Nos queda la tercera fase, que es la descarga. Aquí está. Este es el tiempo de descarga y giro. Condiciones de esparcido, excelente, promedio y favorable. Ahora les muestro cuándo son condiciones excelentes, promedio y favorable. Eso depende de la eficiencia horaria. Aquí tenemos 0.4 minutos, 0.6, 1.1. Excelente, promedio y favorable. ¿De qué depende estas condiciones? Más adelante se las explico. El retorno vacío, es decir, el retorno vacío depende, repito, de la distancia y depende de la velocidad. Ahora bien, para completar el ciclo falta la forma como en la traílla se acomoda para proceder de nuevo a excavar. Entonces, aquí están de nuevo las condiciones, los tiempos, tiempo de colocación y demora para cerrar la quinta parte del ciclo. Tenemos 0.3 minutos, 0.5 y 0.8, excelente, promedio y favorable. ¿De qué dependen las condiciones excelentes, promedio y favorable, tanto para la anterior maniobra esta, para el tiempo de descarga y giro y para el tiempo de colocación y demora? Aquí están los factores de eficiencia: 50 minutos, 48 minutos, 45 minutos, 40 minutos. Y aquí tenemos las condiciones: buenas, promedio, moderadas y difícil. 42 minutos, perdón. 50, 48, 45 y 42, ¿verdad? 7 por 6, 42. Sí, 42 minutos. Aquí están las condiciones. Fíjense que cuando nosotros evaluamos el rango del ciclo del cargador, nosotros nos fuimos fue por el factor de llenado. Factores de llenado daban las condiciones de operación. Acá son las eficiencias o las condiciones de la eficiencia horaria. Entonces ya aquí completamos el ciclo. Utilizan la fórmula esta. Utilizan esta fórmula, la capacidad que tiene, por ejemplo, la 357, que es 33.6. Digamos que hace 1.5 ciclos por hora, el factor de llenado es 0.8 y la eficiencia horaria 0.75. Y ahí tenemos que el rendimiento de la traílla es la multiplicación de todos estos elementos. Esto es metros cúbicos por hora. Ustedes comparan este metros cúbicos por hora. Si esta traílla tiene una tarifa horaria
de 200.000 pesos por hora, una tarifa horaria, ustedes comparan el valor de este metro cúbico, hacen una regla de 3, 30.24 metros cúbicos, 200.000 pesos, un metro cúbico, ¿cuánto? Entonces, X sería igual, ustedes multiplican a 200.000 entre 30.24. Esto da 6.613 pesos metro cúbico excavado con la trailla. Si ustedes con el bulldozer, en español bulldozer, el metro cúbico excavado son 1.800 pesos. La tarifa horaria, es decir, el valor del metro cúbico es 1.800 pesos, pero hay que tener en cuenta una cosa, perdón, metros cúbicos por metro cúbico. Hay que tener en cuenta una cosa, este incluye el acarreo. Hay que buscar entonces el asunto de las volquetas acá, hacer el análisis y mirar cuánto vale el volumen total del metro cúbico excavado versus el acarreo. Y ustedes aquí van comparando con las diferentes máquinas, con bulldozer, con retroexcavadora, con trailla, y por supuesto van a escoger el más barato. No podemos decir nunca podemos decir que siempre va a ser más barato excavar con trailla, que siempre va a ser más barato excavar con bulldozer, que siempre va a ser más barato excavar con retro. No, jamás lo hagan. Tienen que hacer el análisis. Cada obra, cada forma de actuar y cada forma de excavar tiene su cuestión puntual, su precio. Acuérdense de que aquí hay muchas variables: distancia de acarreo, volumen a excavar, tipo de suelo. Entonces son muchas variables y jamás podemos generalizar. Lo que sí podemos puntualizar es el rango de trabajo ideal de cada máquina. Bulldozer de 0 a 180, trailla de 180 a 2500, 2500 mayor que 2500, volquetas. Entonces ahí sí comenzamos nosotros a idealizar las cosas. Pero nunca digan esto es mejor, esto es mejor, esto es mejor, sin analizar esto que estamos haciendo. Ahora, yo puse una tarifa horaria de 200.000 pesos. Esto puede costar más, puede costar menos. También el bulldozer puede costar más, puede costar menos. Por eso es que ustedes tienen que hacer los análisis. Eso es lo puntual de todo esto. ¿Vale? Bueno. ¿Alguna pregunta? Creo que llegó alguien ahora. No. Bueno. Si no hay preguntas, seguimos con la otra máquina. Vamos con motoniveladora. Esta es una de las motoniveladoras más grandes que hay. Creo que es la más grande producida por Caterpillar. Ahora miramos la referencia. ...12M, 12K, 24M creo que es. Ahí está, 24M. Creo que es la más grande. Fíjense el volumen de esa máquina. Son volquetas que van ahí. Pero volquetas y se abren por abajo. Es decir, llenan por arriba, pero ellas vacían. Abren una compuerta abajo y la abren. Eso es para trabajar en minas. Esta parte de abajo es la tolva. Si la ven aquí, esto aquí se abre, las dos compuertas estas se abren y vacía todo.
¿Sí vieron la maniobra? Miren la curva esta y la pone a patinar y la quiebra para un lado. Se le va la cola para un lado. ¿Ve? Mire, se le va la cola ahí y la endereza. ¿Cuánto pesa esa máquina? No cm, ¿verdad? Ahí está. Y no es la más grande del mundo, la más grande es la 100, la 24M. Ah, sí, es la 24M. Esta. Pesa 62,5 toneladas esta maquinita, mírenla. 62 toneladas y media. Puede ir a 41 de avance, puede ir a 43 kilómetros por hora. Y mire, este señor la pone a bailar. Esta fue con la que yo trabajé en un mejoramiento vial en el municipio de Sahagún, Córdoba. Este pueblo, este caserío se llama Rincón Grande, queda a 11 más 6, queda 17 kilómetros del casco urbano de Sahagún. Trabajé con esta Champion modelo 2013, tenía aire acondicionado. Es la mitad de tamaño de la otra que vimos. Estábamos conformando es darle forma a la vía y colocar donde había daños de arcilla por podridos en la tierra, pues quitábamos ese podrido y lo reemplazamos con un material de mejor calidad, esto era una grava. Fíjense cómo funciona la moto. Ella coge las pilas que él colocó la volqueta y pues desbarata las pilas. De antemano les digo que la moto niveladora es la máquina más compleja de operar. Esta es la máquina más compleja. Esta está en el tope de la dificultad de operación. En segundo lugar puede estar la retroexcavadora y en tercer lugar está cargador, vibro, bulldozer, al mismo rango de este. Pero esta señorita está en el rango máximo digamos, de dificultad de operación. En segundo lugar está la retro y en tercer lugar está la bulldozer y pues todas las demás máquinas que hemos visto. Ya les explico en otro video por qué la dificultad de operación de esta máquina. La misma máquina trabajando en otro tramo. La clase pasada, cuando vimos cargador, yo les dije que la primera pelea que van a tener ustedes con alguien de las máquinas es con los operadores de volquetas. Ustedes saben, bueno, ¿ustedes por qué están tan en silencio? ¿Están prestando atención acá? Sí, profe. Ok. Yo les dije a ustedes la clase anterior que la primera pelea que van a tener ustedes es con los operadores de volquetas. Ahí en ese video yo tuve una pelea con un operador de volqueta. Me estaba trayendo los viajes incompletos. Acuérdense que los volqueteros saben qué es la cohesión aparente. Acuérdense que hablamos de eso la clase pasada y de que la famosa pipita esa del material que va, pero por los lados está vacío. Se los digo por experiencia propia. Ahí viene la volqueta vacía. Yo me cruzo de la calle. Este video lo hice yo mismo.
Y pues me doy cuenta que cuando la tolva de la volqueta comienza a vaciar, me doy cuenta de que está media o un poquito menos de media, un poquito más de media, pero no estaba llena. Aquí podemos apreciar que la volqueta viene vacía. Miren, si ven, todos estos huecos están vacíos. Esta es una volqueta que yo estaba pagando viajes de 7 metros cúbicos y ahí no hay 7 metros cúbicos. A lo sumo habrá 5, 5 y medio, máximo 6, pero 7 no hay. Entonces fíjense que todo esto que está alrededor está vacío. Me estaban tumbando 1 metro cúbico de material. Yo estaba ahí, me di cuenta y pues llamé al contratista de la volqueta. Esa es mi voz. Y pues fíjense, nos dimos cuenta, me di cuenta de esto. Fíjense que si el operador no sacude la volqueta, todo este material queda pegado. Ahí este material está pegado, aquí hay medio metro. Él tiene que sacudir la volqueta, fíjense, dándole así para que caiga todo este material. Entonces ahora viene la motoniveladora, tumba esta pila, así se le llama, la tumba, y pues hace lo que tiene que hacer. Casi siempre las máquinas, esta máquina tiene casi la misma velocidad de avance como de retroceso. Eso lo podemos corroborar en el manual. Velocidad de avance 54, velocidad de retroceso 42. Fíjense, acá con la 24M son iguales. Aquí en la velocidad pues no lo tanto, pero casi siempre se equiparan de esa manera. Esta es otra motoniveladora. Fíjense que del lado izquierdo del operador tiene unas 5 palancas, del lado derecho tiene unas 4, tiene 3 pedales, acelerador del lado derecho, freno del medio izquierdo, embrague, y tiene timón para maniobrar todas estas llantas. De antemano les digo que todas estas llantas basculan. Estas llantas basculan tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Esta barra de tiro también se tuerce. Esta cuchilla puede ponerse verticalmente. Entonces esa es la complejidad de la que le estábamos hablando. Ideal para hacer taludes. Estas son las 4 palancas. Aquí estamos 1, 2, 3, 4 del lado derecho, 5 del lado izquierdo, el timón. Aquí se alcanza a ver el timón. Se alcanza a ver el timón. Aquí está el timón, si lo ven, es un timón como de un vehículo. Y aquí manipula todas las palancas. Aquí está el acelerador, en la mitad está el freno y del otro lado está el embrague.
La más difícil de operar, pero no es la más pesada. También tiene aditamentos. Una de ellas es el escarificador o desgarrador que va en la parte posterior de esta New Holland. Hay unos desgarradores de estos que van acá atrás que también pueden ir adelante, inclusive en la parte media también los he visto. Esos son aditamentos que traen también las motos. Las motos también pueden traer una pequeña cuchilla aquí de bulldozer aquí abajo que puede ser accionada. En este caso está prendiendo la carpeta asfáltica de un pavimento, pierde tracción, ahí está patinando la llanta, miren. Eso se llama desgarrador o escarificador. No es un ripper, es bastante pequeño. Fíjense que la llanta va patinando por la falta de tracción. Esta es la cuchilla de bulldozer que les hablé, es una cuchilla recta. Y pues aquí está haciendo un pequeño talud esta moto para un sembrado como de aceitunas, creo. Fíjense cómo inclinan las llantas, las puede inclinar en los dos sentidos. Eso es para que no se corra la dirección de la máquina. Y ahí comienza la cuchilla. Esta es la misma que tenía el desgarrador haciendo su función. Bueno, miremos la clase. Estas clases yo tengo que mandárselas. Yo no creo que haya que mandarle esa hojita de Excel que no dice mucho. Bueno, esa es la moto niveladora. Vamos a ver las partes de ella. Vamos a ver las funciones.
La motoniveladora, como su nombre lo dice, es una máquina ideal para conformar y nivelar terrenos, vías, carreteras y mejoramiento de esas vías. Su función principal es esa, conformar, darle, es decir, los que actualmente la pendiente transversal es del 10%, no es del 2% como en los pavimentos rígidos o flexibles. En los pavimentos flexibles es muy común que se vea como especie de una parábola. En los pavimentos rígidos, por las losas rectas, se ve una V al revés. En los carreteables se ve como una especie también de parábola, una especie de semicírculo. Yo creo que se alcanza a ver aquí, y déjenme se los muestro. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver como una especie de curvatura. ¿Sí lo alcanzan a ver? Esta es otra moto niveladora con la que yo trabajé, una Volvo. Y aquí se ve. ¿Sí alcanzan a ver la curvatura aquí en la vía? Sí, bro. Bueno, esta curvatura, y el consejo que les doy, hagan la mínima del 10%. ¿Por qué tan exagerada? Porque entre más rápido el agua drene, mejor se va a conservar esta vía. Esto es un carreteable, esto es un material de préstamo, y si se dan cuenta hay unas cunetas, una V aquí formada. Si ven la V, eso lo hace también la cuchilla de la motoniveladora. Esto es lo que se llama conformar. Es la conformación de una vía. Y aquí está la moto. Fíjense cómo queda esto, parece una pista. Aquí está el vibro. Yo tengo videos de vibro. Fíjense, aquí se aprecia también mejor la curvatura. Y esta es otra motoniveladora. Esta es una Volvo con la que yo trabajé también en zona rural de Sagún. Esta Volvo era nuevecita. Esta era modelo 2019, 2018, 2019. Eso es lo que estábamos haciendo. Este era un vibro de 12 toneladas. Para que yo soy mal fotógrafo. Bueno. Entonces, esa es la función principal de la moto niveladora. Aquí están las partes. Ahí me faltó la cabina. Aquí está la cabina con el operador. El operador sí ve lo que está haciendo. Es decir, el operador tiene visión directa sobre lo que está excavando, moviendo, conformando. Tenemos un eje de dirección que no es tractor. Es decir, esta llanta no tiene tracción sobre la máquina. Tenemos la tornamesa, que es el círculo ese que hace que se incline la cuchilla. La barra de tiro, que también bascula aquí, puede moverse horizontalmente. La hoja vertedera, que en el argot de los trabajadores de la construcción de máquinas le llaman espada, pues se asemeja a la espada. Esto es la cabina, el equipo de motor, o sea, el tren motriz, y el eje tándem de tracción. Este eje tándem de tracción puede ser simple o doble, es decir, simple me refiero a que uno de los ejes tiene tracción, o doble si ambos ejes tienen tracción. Entonces, esos son los elementos principales de una moto niveladora. Las dimensiones de la hoja pueden ir desde 3 a 4.3 metros de largo. La cuchilla puede girar de 0 a 90 grados. Ya la vimos en el plano vertical haciendo taludes y haciendo una inclinación, un pequeño talud. Ahí tenía alrededor de unos 90 a 80 grados de inclinación, y ya puede girar hasta los 90 grados dependiendo de lo que deba hacer. Uno de los trabajos fundamentales de esta máquina es la nivelación y acabado, lo que llamamos nosotros el cereo. Cereo. Cereo es poner ceros en la nivelación del terreno. Es decir, llegar a la cota de la rasante. Eso es lo que es el cereo. Llegar a la nivelación de la rasante. En este caso, puede llamarse, no es cota negra, porque la cota negra es la cota del terreno natural, digamos que es la cota de trabajo.
llegar a esta cota que hemos visto aquí en las fotografías, por ejemplo, a esta cota se llama cereal. Por supuesto que aquí cada 10 metros, cada 5 metros, según los requerimientos, van las estacas y le muestran a uno los niveles de excavación o de nivelación. Entonces, la principal función de esta máquina es la nivelación de acabado, es decir, la colocación, conformación de las vías para la colocación de material de préstamo y dejarla en la nivelación adecuada. Digamos, trabajos pesados con la hoja, mover, digamos, limpieza de terreno, mover tierra, ya digamos es netamente la excavación, es decir, puede ser una conformación del material. Preparación de sitios, también vamos a mover o mezclar tierra, esto es muy utilizado también. Alguien tiene el micrófono activado. A lo que me refería es que muchas veces nosotros, bueno, antes de seguir, yo no sé si ustedes conocen las normas de INVIA para material de base. ¿Alguien me puede describir eso? Bueno, CBR mayor o igual a 80%. Hay dos tipos de base, tipo A, tipo B y tipo C. Hay tres. La de mejor calidad creo que es la tipo A. CBR superior, mayor o igual a 80%, índice de plasticidad 0, es decir, no debe haber límite líquido, no debe haber nada de plasticidad, una curva granulométrica adecuada y un tamaño máximo de, creo que de media pulgada. Entonces, estamos hablando de un material que naturalmente jamás lo vamos a encontrar en la naturaleza. Siempre vamos a encontrar materiales que no cumplan con esos requerimientos. Entonces, estos materiales de base, pues teóricamente tienen que ser fabricados. ¿Cómo se fabrica un material de base? Ustedes mezclan diferentes tipos de suelos, diferentes tipos de suelo con diferentes características que mejoran la calidad de cierto relleno. ¿En qué sentido? Normalmente un material de base tiene arena lavada de río, la traemos por ejemplo de Lorica, es una arena de excelentes calidades, es una arena SW, es de Sunwell, una arena bien gradada. Le podemos colocar material de relleno del proceso de trituración de la caliza en Toluviejo. Sale un material que se llama zahorra, pero es un material que no tiene piedra. Hay una zahorra que es gruesa. Hay un material que es grueso. Esto es zahorra, pero esto es un material que es muy bueno para ser compactado, pero es un material que no sirve para base porque tiene rocas muy grandes. Pero el material que está entre estas rocas, este material amarillo que ustedes ven es demasiado bueno. Y miren cómo queda. ¿Sí lo ven? Este es un material que aprieta bastante. Aprieta es que compacta bastante. Creo que yo por aquí tengo. Miren este material. Este material es el adecuado para eso, pero no veo las pilas. Aquí está. Este material no tiene tanta piedra. Este material amarillo, esto lo pueden colar, bueno, no ustedes. Entonces se mezclan parte de arena, de lorica, se mezcla esta arena, se puede mezclar material de relleno. Entonces, ustedes van haciendo la experimentación y determinan qué porcentaje de cada uno, e inclusive también grava, es decir, triturado de media, se mezcla con eso y ustedes la producen. Ustedes la pueden comprar ya hecha, es decir, ya se la pueden vender. Me está llamando el profesor Gastón, denme un minuto. Gastón, estoy en clase, luego te llamo, ¿viste? Listo, brother. Es decir, tiene 3-4 componentes. Ustedes pueden hacer la base, el material de base en obra. ¿Cómo la hacen? Colocan, por ejemplo, tienen aquí la vía. Esta es la vía, sin relleno. Esta es la vía. Y ustedes van colocando las pilas. Por ejemplo, si ustedes determinan que la proporción es 3, 4, 3, es decir, 3, 4, 3,
Ya les digo de qué es eso. Por ejemplo, esta amarilla es grava. Luego esta negra es arena. Viajes completos, por supuesto. Esta es arena. Y luego viene material de relleno. Esto es grava, arena y material de relleno, que es la zaborra. Vamos a pintarla como de... ¿Qué color será? Esta es zaborra. Digamos que de esta, copiar, pegar, son 3. Digamos que esas son las proporciones. Son las proporciones. Es decir, 3, 1 y 1. Grava, arena de lorica y 3 de zaborra. Y esto te da a ti esto estoy experimentando, conjeturando. Y esto te da a ti la proporción de del material de suelo para utilizarlo como base. Entonces tú las vas colocando de esta manera, así. E inclusive puedes intercalarla de esta manera para que se revuelvan de mejor forma. Esto tú te pones de acuerdo con el operador de las volquetas que te traiga esto y luego metes la motoniveladora y mezclas todo esto. Es decir, montas la motoniveladora tal cual como yo les mostré en el video que yo filmé, en donde la volqueta baja el material, luego viene la moto y desbarata las pilas, la moto viene, desbarata las pilas y echa el material para un lado. Luego pasa y echa el material para el otro. Es decir, el material lo homogeneiza. Es decir, lo vuelve uniforme. Si el material vino con la humedad adecuada, acuérdense que la humedad óptima es de acuerdo a el Proctor modificado. El Proctor modificado lo que muestra es la densidad seca versus la humedad adecuada. Es decir, la densidad seca máxima, usted baja allá la humedad óptima, que normalmente cuando yo estudié e hice los experimentos estaba alrededor del 12%, 12, 13%. Usted mide la humedad en campo, la puede medir de 3 formas. Con una geosonda, es decir, una sonda que directamente mide la humedad, con el Speedy, o así como les tocaba a ustedes en el laboratorio, ollita y estufa. ¿Se acuerdan de eso? ¿O nunca midieron, nunca hicieron humedades, ollita y estufa? Eso es engorroso hacerlo en obra, pero bueno, a veces toca. ¿Ustedes saben cuál es el Speedy? ¿Todos saben qué es el Speedy? ¿Alguien no sabe qué es el Speedy? Yo creo que no sé cuál es el Speedy. El Speedy es una botella en acero inoxidable. El Speedy es una botella en acero inoxidable que está aquí. En la parte de abajo tiene un manómetro. Tú mezclas el suelo a la cual le quieres hallar la humedad. Este es el suelo húmedo. Lo echas aquí y lo echas una proporción de carburo de calcio. El carburo de calcio es una sustancia química que es muy particular. Cuando mezcla con agua produce acetileno. El acetileno, acuérdense que es un gas que sirve para soldaduras. Cuando ustedes van a los talleres electromecánicos o metalmecánicos de soldadura y eso, cuando el tipo prende el soplete con la yesquera, el tipo luego aprieta o afloja unos tubos, unas válvulas. Por un lado está uno azul, que es el oxígeno, y por el otro lado está el verde, que es el acetileno. El acetileno viene de digamos, de la reacción química entre el agua y el carburo de calcio. Utilizando esa misma propiedad, el agua no se la vamos a echar, sino que el agua la va a absorber el carburo de calcio de la humedad natural que trae el suelo, reacciona químicamente y produce acetileno. Este manómetro que está aquí mide la presión del acetileno
e indirectamente te está midiendo la cantidad de agua que tiene la muestra. Tú divides la cantidad de agua que tiene la muestra entre el peso seco y te da la humedad. El Speedy es un ensayo que yo lo hice cuando estudié, por eso sé de él. No sé por qué ustedes no lo han hecho. Aquí este es el famoso Speedy, tiene un manómetro en la parte trasera, tiene un procedimiento, no se puede agitar de un lado para otro porque se daña el manómetro. Entonces aquí está la tapa, vamos a ponerle silencio. Esta es la humedad, perdón, este es el suelo húmedo. Ahí está. Esto se le agrega unos balines o un balín adentro para que triture de mejor forma el material. Ese es el material que se le va a medir la humedad. Luego se agrega el carburo de calcio. Este es el balín, son 2 balines. Eso lo que ayudan es a mezclar de mejor forma el carburo con el suelo. Este carburo de calcio lo pueden comprar ustedes en cualquier almacén químico. Hay que tener mucho cuidado porque esto reacciona con la humedad del ambiente también y se daña. Tiene que estar cerrado. Esto huele bastante, esto huele como a huevo podrido. No se debe mezclar enseguida, por eso se te pone horizontalmente, porque en el momento en que comienza a mezclarse con la humedad, pues eso comienza a generar calor y comienza a generar presión. Entonces, una vez se tapa esto, enseguida se voltea y comienza a moverse de una forma especial para que no se rompa este manómetro que está acá abajo. Es decir, no se agita de un lado a otro, sino de forma circular. No se puede agitar así, sino así. Entonces ustedes comienzan a medir, a revolver este aparato y ahora muestran cómo el manómetro comienza a moverse porque está generándose bastante presión ahí. Así no debe moverse porque daña este aparatico de abajo. Entonces por dentro está sonando el... La manera adecuada para hacer un ensayo es de esta manera. Ahí está sonando las piedras, ¿cómo se llama? Los balines esos, los balines que lleva adentro. No es así. Así nunca se hace. ¿Por qué? Porque mal lo hará el manómetro. La manera adecuada es así. Fíjense que ahí se está moviendo ya la... Mírenla. Ahí se está moviendo. Mire, va subiendo la presión. Entonces ustedes van a la tabla de valoración de este Speedy y le miden la humedad. Va subiendo luego. Esto es una forma muy, en 3-4 minutos sabes tú la humedad. Entonces tú sabes si este material llegó muy húmedo o llegó muy seco. En caso tal de que llega húmedo, pues tienes que secarlo. Entonces tú lo revuelves para un lado o para el otro, lo oreas. ¿Para qué? Para que se deseque. Si llegó muy seco, pues tienes que echarle agua. Todo depende de las condiciones ambientales. Entonces, fíjense que aquí no hay una fórmula directa de esto. Si llegó seco, pues tienes que echarle agua. Y si llegó muy húmedo, tienes que orearlo. Entonces, la motoniveladora es la máquina adecuada para repartir este material, homogeneizarlo, y esta es una de las preparaciones del sitio para lo cual está apta esta máquina. Mantenimiento de carreteras, por supuesto, en la conformación. Los baches, las partes podridas, las partes con arcilla se quitan y se reemplazan por material de excelentes calidades. Les puedo mostrar fotos de esas condiciones. Creo que les he mostrado ya varias, en donde nos encontramos con tramos que estaban bastante deteriorados y pues fueron reemplazados por un material de mejor calidad. Por ejemplo, esto es un filtro estilo francés. Por aquí dentro va una tubería. Se colocó un manto geotextil y un drenaje, porque aquí esto estaba casi por debajo del nivel freático y siempre se anegaba esto. Pero hay unas zonas, por ejemplo, fíjense, estas partes de la vía fueron reemplazadas por piedra, por roca, en donde mejoramos la calidad, la capacidad portante de este suelo. Aquí también, miren, bueno, esto es un tubo que rompí. ¿Dónde más? Estos son los famosos baches o podridos. Aquí hicimos el inventario, aquí delimitamos esto. Esto se llena luego con roca, se compacta y luego con material de base o de subbase.
dependiendo de los requerimientos. Fíjense, aquí comenzó a llenarse esta roca es traída de Ciénaga de Oro. ¿Qué más? Yo creo que por acá hay otros pedazos que estaban malos. Aquí está la pajarita regando el material. Se regó el material, le colocamos un material de cobertura de base, esa es la zaorra, y esto es un husillo. El husillo es un tubo fluvial, ya, no es más nada, husillo así, con H. Y pues procedimos a, fíjense ahí, enseguida, esos eran tramos, pedazos de tramos que tenían capacidad portante casi nula, raspábamos, quitábamos y reemplazábamos por material de mejor calidad. Quitábamos el material podrido, lo reemplazamos por esta grava, bueno, una grava bastante grande, y ahí pues colocábamos este material y pues la capacidad portante mejoraba ostensiblemente. Eso es lo que estábamos haciendo. Para eso también sirve la motoniveladora para mantenimiento de vías. Lo mismo, trabajos pendientes y todo es en banco, por supuesto con la cuchilla bastante inclinada, limpieza de zanjas y todo eso. Escarificación, como vimos en la motoniveladora amarilla que estaba rompiendo la carpeta asfáltica. Y bueno, aquí en estas latitudes no hay nieve, pero también funciona para la limpieza de nieve. Esta es la fórmula de la producción de la motoniveladora. Esto tómenlo con pincitas porque esto no es muy... Esto depende de muchas variables, depende del tipo de suelo, depende de la calidad del operador. Pero básicamente lo que vamos a tener es que la fórmula de producción depende de la longitud de la cuchilla versus la velocidad de operación a la que trabaja y del tipo de operación que está haciendo, si es mejoramiento vial, si es hechura de zanjas, rotura de suelo, desbroce o nivelación. Entonces, aquí tenemos la fórmula cuando es sistema métrico, es la longitud de la cuchilla menos la longitud de acuerdo al ángulo de ataque de la cuchilla. Esto se los voy a mostrar aquí en la fórmula. La cuchilla tiene una longitud total, pero la longitud efectiva está dada por el ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación, por ejemplo, está dado en grados. Si, por ejemplo, la cuchilla se inclina a 30 grados, pasa de 3.65 a 3.17. Por ejemplo, la cuchilla más grande, que es de 7,13, queda de 6,33. Entonces, el ángulo te mide a ti exactamente la efectividad que tenemos de largo de la cuchilla. Y la superposición de un tramo de vía con otro tramo, es decir, de una pasada con respecto a la otra, entre dos cordones, la superposición siempre va a ser el ancho de un neumático y es 60 centímetros. Entonces, esta fórmula que está aquí nos ayuda a nosotros a discernir y a ver la producción horaria de la motoniveladora. Y la respuesta te va a dar en metros cuadrados por hora. Entonces, fíjense las velocidades típicas de operación de acuerdo a los diferentes tipos de operación, nivelación y acabado. Trabajamos con 2 kilómetros por hora, trabajo pesado con la hoja de 0 a 9, reparación de zanjas de 0 a 5, desgarramiento de 0 a 5. Trabajen con la mitad de esto y la meten en la fórmula de acuerdo a la longitud de la cuchilla. ¿Cómo hallamos la longitud de la cuchilla? La longitud de la cuchilla la hallamos de acuerdo al manual de Caterpillar. Aquí está. Radio mínimo de giro, longitud de la cuchilla. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está, longitud total de carrador, dimensiones generales, anchura total, levantamiento, alcance máximo de las bermas. Hoja estándar, longitud, aquí está. Revisar, figuras, dibujos, lápiz. Esta es la longitud de la cuchilla, es la que tenemos que tener en cuenta. Entonces, fíjense que es tan variable el rendimiento de la motoniveladora que depende del ángulo a que va la cuchilla. Si pone un ángulo diferente a 30, a 45, hay que medirlo para saber cómo es el rendimiento de esta máquina.
Entonces, fíjense que esos rendimientos están supeditados a esos ángulos. Aquí, sin embargo, yo hago un ejercicio, ¿no?, en donde tenemos una motoniveladora 140M con la longitud de la hoja de 3.66 metros y aquí están los resultados. La producción es de 30.069 metros cuadrados por hora. Multipliquen esto por el espesor de la capa. Si están hablando de 15 o de 10 centímetros, pues estamos hablando entonces ya no de 30.000, sino 30.000 por, se corre la coma acá, entonces da 3.000 metros cúbicos por hora. Esa es la producción de la máquina de acuerdo a los requerimientos que estamos haciendo. Y fíjense que depende mucho de la velocidad de operación. Si esta velocidad es un poco más lenta, pues por supuesto que esto va a cambiar. Por ejemplo, si estamos haciendo nivelación, que estamos hablando de entre 2 a 4 kilómetros por hora, esto va a quedar mucho menos. Entonces, hay que tener en cuenta esa parte. Aquí hay unas fotografías de todas las maniobras que hace la motoniveladora. Me parece bastante interesante visto en planta. Fíjense, vista en planta, la motoniveladora, el ángulo donde bascula, esto es visto en planta desde arriba, el ángulo a que bascula la barra de tiro. Fíjense, y el ángulo que se puede colocar diferente en paralelo de las dos llantas delanteras. Esa es una forma. Miren esta otra, la inclinación, las llantas van perpendiculares al terreno, al talud, en cambio estas van verticales. Fíjense que el ángulo de las llantas traseras es totalmente diferente al ángulo de las llantas delanteras. Esta es otra forma en donde todas las llantas van verticales, pero una va montada sobre la otra. Miren esta para hacer zanjas en la tierra, es decir, esta es la propia para hacer cunetas. También para hacer cunetas, fíjense que ya es diferente. Y ahí tenemos las condiciones de la motoniveladora. Deme un minuto, voy aquí a... ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces vamos con el vibrocompactador. Que prosiga, bro. Perdón, no te escuché. No, prosiga. Vibrocompactador. Compactadores, aquí está. Vamos a unir a los videos primero. Este es el famoso vibro, ese que tenemos ahí. Pueden ser vibros sencillos o pueden ser vibros en tándem. Es decir, que tiene un rodillo en la parte delantera y tiene un rodillo en la parte trasera. Estos rodillos pueden venir en diferentes tamaños, diferentes pesos. Por ejemplo, les voy a mostrar con uno que yo trabajé en una zona urbana de aquí, de un municipio cercano, en donde tenía creo que 1.2, 1.5 toneladas de peso. Y era un vibrito bastante pequeño porque no quería dañar el vecindario. Entonces, aquí teníamos un vibro pequeño. Cuando quiero buscar la foto no la encuentro. Este es el vibro pequeño. Pasaba más dañado que bueno, pero nos sirvió. ¿Por qué utilicé un vibro pequeño? Porque estaba muy cerca de las casas y la vibración que produce este vibro es bastante grande y no quería romper ninguna casa, no quería romper ninguna ventana ni nada de eso. Entonces, sin embargo, por ahí me apareció un dañito en una casa. Tuve que resarcir los daños. Afortunadamente no pasó a mayores, pero tuve que correr con eso. Aquí está el vibrito este. Esta es la cancha sintética. Y fíjense que este vibrito lo operaba una persona. Miren, comparen el tamaño de la persona con el vibro. Este vibro pesa creo que 1 tonelada, 1.200 kilos, algo así. Y es un vibro bastante pequeño. Fíjense que tiene 2 rodillos.
Este rodillo de acá es sencillo, pues básicamente se trabaja de esa manera. Según las características. Vamos a mirar la parte del vibro. Este es el vibro, este es una famosa pata de cabra. Se llama así porque es un vibro compactador que sirve para compactar material que tenga cierto grado de plasticidad. Se llama así, pata de cabra, tiene unas salientes, no es un rodillo totalmente liso y pues produce una especie de amasado para los materiales plásticos y se compacta de esa manera. Este es la famosa pata de cabra, fíjense, van intercaladas. Son vibros bastante pesados, son vibros de 12, 15 toneladas de peso. También vibran, pero en este caso las arcillas no se compactan por vibración, sino por amasado. Este es un video me gusta mostrarlo porque es una forma de compactar taludes. Y me gusta mostrarlo porque fíjense que los vibrocompactadores trabajan en tándem, es decir, en compañía unos con otros para estabilizarse de mejor forma. De antemano les digo, los vibradores son fáciles de operar, están, digamos, en la categoría más baja de complejidad de operación, pero son muy susceptibles a volcaduras debido a su peso y debido a que tiene cierto grado de inestabilidad debido a su centro de masa un poquito elevado. Ellos pueden ser susceptibles a volcaduras. Entonces, aquí se ayuda en contrapeso con otro, es decir, a ambos lados de la ladera, a ambos lados del talud va un vibrocompactador. Y también tiene esta saliente aquí que evita que este aparato se vuelque. Entonces, tenemos esta ayuda. Me pareció muy bueno este video. Este video me lo mandó un exalumno de Civil 2 para mostrarme eso. Y fíjense la maniobrabilidad de este aparato. Este no es un vibro. Esta es otra máquina que simplemente está usada para hacerle contrapeso a ese vibro. Y también, bueno, ahí se me pasó. Y también esta pata que tiene aquí para evitar que se vuelque. Miren, esta es la digamos, no sé cómo decirle, una pata, un apoyo para evitar que este aparato se voltee. Mírenlo, aquí está, y está agarrado de este lado, fíjense. Estos son vibradores, pero de neumático. Este es el que le da el acabado final al pavimento flexible. Me pareció interesante mostrárselo. Pues esta es la manera como trabaja un vibro. Ya esto es un muñequito, no sé cómo es que se llama eso. Bueno, digamos que esta es la manera como debe trabajar. Este es el GPS. Normalmente los vibros tienen que cumplir con una función de compactar el terreno con n número de pasadas. INVIA te dice que las capas máximas de material de base y de subbase máximo pueden ser de 20 centímetros. Capa suelta,
Cuando se compacta, esa capa se reduce a 4, 5, 6 centímetros dependiendo del volumen de vacío que tenga la muestra. A donde apunto con esto es que ustedes tienen que hacer experimentos para saber el número de pasadas del vibro, para saber cómo se compactó el material. Normalmente luego de 3 pasadas ustedes tienen que hacer en campo un ensayo de compactación para comprobar la compactación del laboratorio versus la compactación en el terreno. La compactación en el laboratorio se halla a través del Proctor modificado. Esa es la compactación más alta que puede dar una muestra de suelo. Y en el terreno, ustedes lo hacen con el cono y la arena de Ottawa. ¿Se acuerdan de ese experimento? Yo creo que sí, ¿verdad? Ustedes saben cuál es digamos, la densidad en campo a través de la prueba del cono. Esa sí la saben todos. Estoy haciendo una pregunta a todos. Lo de medir la densidad en campo sí lo saben, ¿verdad? ¿Alguien no sabe cómo se mide la densidad en campo? Jóvenes. Sí, profe, con el cono de arena. Ok, listo. Entonces, ahí tenemos esto. Entonces, vamos a comenzar con la clase. Clase preparada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, esto no. Esto no es. Extendido y compactación de suelo es esta. Entonces, una de las consideraciones a tener en cuenta es el volumen o peso de la máquina para tener en cuenta. Eso lo vamos a apuntar aquí. Entonces, compactadores. Primero, espesores de capas, humedad óptima, tipología de suelo, número de pasadas. Por supuesto, capacidad, tamaño, peso del vibrocompactador. Estas son las variables de las cuales dependen que esto se logre entre el 95 al 100% del, digamos, de la compactación máxima. El único problema de esto es cómo extrapolamos nosotros. ¿Cómo extrapolamos nosotros un ensayo de laboratorio llamado Proctor modificado al campo? Me dice. ¿Cómo llevamos un ensayo de laboratorio que es el producto modificado al campo y esto? Díganme, por favor. Perdón, no te escuché. No,
Repito, ¿cómo llevan ustedes esto? ¿Cómo llevan ustedes esto que estamos viéndolo en el laboratorio? Es decir, el ensayo del producto modificado, ¿cómo lo llevamos al terreno? Jóvenes, estoy haciendo una pregunta. Nada. Bueno, esto es con una especie de prueba, ensayo y error. ¿En qué sentido? Nosotros aquí sabemos, por ejemplo, que en el laboratorio nos está dando que la densidad máxima es de 1950 kilogramos, 1850 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad máxima. Y digamos que acá nos están exigiendo el 95% del Proctor modificado, es decir, 1850 por el 95%. Es decir, tenemos que llegar a 1700, vamos a redondear esto a 1758 kilogramos por metro cúbico. Aplicando estas tres variables, yo siempre he recomendado que hagan una pista de prueba. En la pista de prueba, ustedes practican cómo van a llegar a esta densidad. Entonces, ustedes colocan de acuerdo a la capacidad y tamaño y peso del vibro. Acuérdense que no pueden estirar máximo 20 centímetros de espesores de capa. No se vayan con la máxima, prueben con 15, prueben con 10 y le pasan 3 pasadas a esa capa. Las capas tienen que ser uniformes. Por supuesto que tienen que tener entre 2 a 4% por encima de la humedad óptima. ¿Cuál es la razón? Mientras ustedes esparcen el material y le colocan agua a ese material, el material comienza a desecarse. En el proceso de esparcimiento, en el proceso de regado por parte de la motoniveladora de esparcir ese material, el material se va desecando. Entonces, él va a perder 1, 2 o 3% de humedad. Por eso es que tenemos que colocar entre el 2 al 4% por encima de la humedad óptima con la capa y los espesores de capa. Es decir, recomendables 10 centímetros a 20 centímetros de espesores de capa y ustedes prueban ese material. Luego pasan 3 veces, es decir, 3 pasadas con el vibro. 3 pasadas con el vibro y luego hacen la prueba de densidad en campo. Por supuesto que la tienen que hacer de esta manera. Si tenemos esta vía, ustedes tienen que hacer la prueba de esta manera. Una prueba aquí, pegadito al borde. Una prueba lo más pegado al borde que se pueda. Si yo soy interventor, se los exigiría ahí. Otra prueba en la mitad y otra prueba acá. INVIA le dice cuántos tramos de prueba hay por cada metro de vía. Es decir, si mal no estoy, son por cada 100 metros de vía hay que hacer una prueba de esto. Entonces, ustedes hacen 3 pruebas, borde izquierdo, centro y borde derecho, y van probando las densidades. Todas las densidades tienen que superar esta. Es decir, el Proctor, el 95% del Proctor modificado. Hay que tener en cuenta que algunos diseños exigen hasta el 100% de la prueba del Proctor modificado. O sea, exigen los 1800, que esta es la densidad máxima hallada en el laboratorio. Entonces, esta es la única manera de comprobar nosotros en el terreno cómo obtenemos la densidad. Y
hay una variable que no lo he dicho y es que cuando el material viene pasado de humedad, en vez de echarle agua, hay que secarlo. Entonces lo que hace la motoniveladora es echarlo para un lado, echarlo para el otro y orearlo, es decir, secarlo. Hay que orearlo con la moto, es decir, darle vuelta, revolverlo, agitarlo, llevarlo por un lado y para el otro para desecar. Y digamos que esa es la manera de trabajar del vibro. Depende mucho de lo que se hace en compañía con la motoniveladora. Listo. ¿Preguntas? Bueno, vamos con el examen, con el primer examen. Acuérdense que mañana es el examen de retroexcavadora, costos operacionales, cargadores y volquetas. Profe, cuando yo seré en el medio de la actividad, pues se pierde. Si el material se pierde o se satura, pues ya saben cómo hay que desecarlo. Bueno, voy a abrir otro enlace de Meet para que se vayan única y exclusivamente las personas que llame por grupo. Entonces, este otro enlace lo voy a pasar aquí. Y primero va a venir denme un minuto para ver quiénes van a ser los primeros. Bueno. Antes de seguir, quiero mostrarles algunos tópicos que son necesarios en la solución del examen. ¿Están atentos acá? Descargas. Sí, profe. Descargas. Bueno. Este es el examen que yo les mandé. El primer tópico es el siguiente. En el primer punto, la pendiente para trabajar el bulldozer es del 0%. Eso quiere decir que el factor de corrección por pendiente es 1. Porque nosotros colocábamos el bulldozer en la parte de arriba, la pendiente estaba fácil de subir por el bulldozer y el bulldozer se colocaba aquí. El bulldozer partíamos esto en dos, tenía un movimiento hacia un lado y un movimiento hacia el otro. Es decir, que la pendiente siempre va a ser 0%, es decir, factor de corrección 1. La distancia promedio de empuje comenzaba aquí en 50 y terminaba en 100, es decir, la mitad sería 75. Entonces, el primer tópico es para resolver el primer punto. La distancia promedio de empuje es 75 metros y la pendiente es 0%, es decir, factor de corrección 1. Segundo, en el segundo punto, el suelo es suelto, el material es suelto y amontonado. Es decir, que según el manual de Caterpillar, que por cierto lo borré, el manual de Caterpillar dice que cuando estamos trabajando bulldozer y el material es suelto y amontonado, ustedes tienen que trabajar con 1.20 como factor de corrección del suelo. Pero hay otra cosa que también deben saber, y es que suelto y amontonado 1.20. Lo otro que tienen que saber es que si el material es suelto y amontonado, no se corrige por densidad.
El factor de corrección por densidad es 1. Ese es el segundo tópico en el segundo punto. En el tercer punto, aquí este suelo 1 es una grava limpia y bien gradada. Las gravas limpias y bien gradadas no tienen corrección por densidad. ¿Por qué? Porque es un material que no compacta. Esto es una grava perfectamente limpia y no compacta. A pesar de que tenemos aquí estas densidades, es un material que se va a deslizar, se va a aflojar una vez le pase la vibración del vibrocompactador o del material que sea. En el caso puntual de la excavación, tenemos que tener en cuenta también el cuarto tópico, los volúmenes de expansión de cada uno de estos suelos. En el caso particular del suelo 1, el volumen compactado es el mismo volumen suelto porque está suelto y amontonado. Es decir, aquí el volumen del suelo 1 es 10.000 metros cúbicos. Es el mismo material suelto una vez excavado porque el material está suelto. Entonces, hay que tener esos tópicos para resolver lo siguiente y espero que les haya ido de esa manera. Entonces, el primer grupo que va a pasar, voy a calificar de acuerdo al orden de entrega. Así como me entregaron ustedes y mandaron el examen, entonces el primer grupo es el conformado por Iván Carmona, Reginaldo Payares y Jesús Peña. Profe, el link no lo ha mandado todavía. Claro que sí, ya lo mandé, míralo. Ahí está. Ah, no le había dado enter, ahí está. Ese es el link del enlace para la clase. ¿Lo tienes? Bueno, listo. Entonces, aquí yo voy a quitar la cámara mientras califico allá y voy llamando por grupo. Prepárese, Estela Casares.